Un feliz sábado a los hermanos aquí en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, camino al santuario en Puerto Rico. Damos la bienvenida a los hermanos que están aquí en este lugar y los hermanos que han entrado o van a entrar a las redes sociales, tanto como nuestra página de internet, o si es a través del Facebook o más adelante en la grabación de este estudio. Mandamos saludos de aquí, desde la isla, extendido hasta donde quiera que están, en los Estados Unidos o en otro país o en otra isla también. Hay unas islas cerquita que nos acompañan a veces. También estamos orando por los enfermos que conocemos aquí localmente y también por los otros grupos e iglesias de la verdad presente, que son esos propios también, que se reúnen así como nosotros los sábados. Así que los hermanos de Panamá, no los mencioné, los hermanos de Panamá, Dios les bendiga, ¿verdad? Y esperamos en el Señor, bendiciones para ellos. Los hermanos de Cuba, y añadimos a la lista, además de los hermanos de los Estados Unidos, ahí de Maranata, y ahora la iglesia de Nueva York. ¿Sabe cómo se conoce? Y se llama la primera iglesia hispana de Nueva York. Bueno, Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Primera iglesia hispana de Nueva York. ¿Por qué? Porque es la primera hispana de la libre en Nueva York. ¿Okay? Hay uno que habla inglés, pero es la primera de la libre. Así que vamos a tener una palabra de oración y vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, que tenemos el gran privilegio en estos últimos días de venir a este lugar que tú nos has permitido, este lugar que tú nos has dado para nuestro uso, y venir en libertad, Señor, a abrir las Escrituras, a escuchar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, la unidad con los santos en la tierra y la adoración al Padre Celestial en este día. Abre nuestros ojos y entendimiento, y que podamos estar muy despiertos a entender los consejos a través de las Escrituras y del Espíritu de profecía. Pedimos una bendición por los santos de la tierra, que pueden estar sellados y unidos y juntos para estar con nuestro Señor Jesucristo y viajar a los cielos a compartir con los ángeles y con Jesús también. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta mañana vamos a comenzar a estudiar. Me gustaría la semana que viene a seguir este mismo tema, porque hay otra información que no cabe todo en una presentación. Pero hablamos aquí de la organización y la disciplina. Y vamos a ver dentro la iglesia de Dios, para que funcione, tiene que ver dos cosas: organización y disciplina. Pero no hay disciplina sin organización, y por eso se organiza, para poder tener disciplina. Hay que tener orden, ¿sí o no? En el cielo hay perfecto orden. ¿Por qué? Porque el cielo es organizado. Muy bien. Les invito a seguir en sus Biblias. 1 Timoteo
1:1. O sea, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Sigue diciendo el versículo 2. ¿A quién está escribiendo? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia y misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿A quién estaba escribiendo Pablo? A Timoteo. Dice el versículo 3. Noten bien. ¿Cómo te rogué que te quedases en ¿dónde? Éfeso. Él lo rogó. Él deseaba que se quedabas allí en ese lugar. ¿Por qué y para qué? Dice, cuando fui a Macedonia, porque ahora se iba a separar y ahora Pablo iba a partir o salir a Macedonia, pero rogó a Timoteo que se quedara en ese lugar para que mandase a algunos que no enseñan diferente de doctrina. ¿Por qué quería que se quedara Timoteo? Para que les educaba, para que les enseñaba, que no permitía que se comienzan a desviarse, que se quedaban en la sana doctrina y que no entrara ninguna otra persona, ¿verdad?, a entrar a esa iglesia o ese grupo y comenzar a enseñar otra doctrina tampoco. Vamos a seguir viendo, ¿verdad?, a través de estos textos bíblicos, el propósito de Pablo y la organización y la disciplina. ¿Ok? La iglesia es organizada, mis hermanos. Y está en el Nuevo Testamento. Y decimos, la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿cómo te digo? No tenían edificio, eran grupos que se adoraban en la casa y esto. Ajá, pero eran organizados. No estamos hablando tanto del lugar, sino que la manera que trabaja la iglesia es una manera organizada y hay un propósito por qué tiene que ser organizado. Es una protección. Ser organizado es proteger la iglesia. Y vamos a ver eso. Pero ya vimos aquí que Pablo deseaba que Timoteo se quedaba, tenía un propósito. Era para que algunos que no enseñan diferente doctrina, eso lo iba a proteger, ¿sí o no? Sigue diciendo, versículo 4, ni preste atención a ¿qué? A fábulas. Y sigue más adelante diciendo que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Porque iban a traer, ¿verdad? Siempre va a haber unos raíces ahí que quieren traer disputas sobre doctrinas. Pero él quería que Timoteo se quedara con los hermanos. Ahora yo me imagino, porque esta información quizás no está todo claro, pero yo me imagino que Pablo conocía bien el ambiente del lugar. Y por eso él quería que Timoteo se quedara ahí. Primeramente él tenía confianza que Timoteo era de la sana doctrina. Porque él comienza en los primeros 2 versículos diciendo verdadero hijo de Dios, o sea, hijo espiritual. Buscamos al libro de Tito. Tito 1:5, ¿cómo dice? Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para hacer qué cosa dice ahí? Para que corrigieses a quienes lo deficiente. ¿Qué tenía que ser Timoteo? Corregir
a los deficientes. Y que para establecer, ¿qué cosa? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué le está mandando a hacer? A corregir a los deficientes en doctrina, pero ahora también para establecer líderes o ancianos. ¿Cuál es el propósito del anciano? Para proteger la grey, ¿verdad? Para mantenerlo en la sana doctrina. Los ancianos se establecen, y estamos hablando de esto, es importante, la iglesia del Nuevo Testamento, porque hay iglesias que se llaman, ¿verdad?, presentes, se llaman sostén propio, se llaman, yo no sé qué se llaman, cuántas cosas hoy en día, pero no creen que uno debe, en la iglesia local, tener ancianos. No deben tener ministros, no deben tener diáconos. Bueno, diáconos y ancianos y todo lo que estamos mencionando, nos encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento. No es decir, porque nos sacamos al tiempo del fin y estamos cerca, que ya eso de ancianos y tesoreros. Yo te pregunto, ¿el ministerio de Jesús tenían tesoreros? ¿Sí o no? ¿El ministerio de Jesús tenía tesorero? A pesar que era un ladrón, pero lo tenía, ¿verdad? ¿Ah? Es más, Jesús no le quitó el privilegio a Judas de ser de tesorero porque era ladrón. Es más, se lo entregó en su mano. ¿Por qué? Porque lo quería ayudar. Pero bueno, el punto es que la iglesia es organizada y tiene estas diferentes funciones, pero es para el beneficio de la iglesia. Ahora, se entiende que muchas veces los hombres toman puestos de responsabilidad y abusan del poder. Y eso no es el plan de Dios, ¿verdad? Los ancianos estaban allí para proteger a la iglesia, a guardar la grey, a mantener la sana doctrina allí, ¿verdad? Los diáconos estaban ahí para el servicio del culto o de la iglesia también, ¿verdad? A administrar a las necesidades de algunos de los miembros. Entonces Pablo lo mandó, dice, mira, vayas allí en las iglesias, establece ancianos, porque antes que salga que salgas allí, Timoteo, no debería salir antes de establecer líderes. ¿Tú te imaginas aquí en una iglesia local, se viene, se predica, ¿verdad?, unas cuantas semanas y luego dice, ok, mucho gusto conocerles, hermanos, fue muy bueno el tiempo juntos, adiós. Y no se establece ningún orden, no se establece ningún líder que puede seguir dirigiendo, ¿verdad?, al grupo, y de alguien de confianza, y dejar establecido un orden, o sea, quién va a ser el líder y quién es el director espiritual. Pero aquí vemos en inspiración, vamos a leer unas citas aquí de inspiración. Dice, Eventos de los Últimos Días, la página 47, dice de esta manera: a menos que las iglesias estén organizadas, escuchen, de tal manera que puedan establecer y imponer orden, no tiene ninguna esperanza que abrigar para el futuro. Es decir, si nosotros tenemos una obra, si nosotros los reunimos y consistentemente venimos y los reunimos, pero no hay no está organizado, no tiene y no puede imponer orden, olvídate, esa obra nunca va a terminar en nada. Los 2-3 meses o 2-3 años termina desapareciéndose. Sigue diciendo aquí, la página 48. Oh, cómo se regocijara Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la
organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar, ¿qué cosa? La organización es para evitar, ¿qué? Los movimientos, ¿qué? Espurios. ¿Por qué necesitamos organización? Para evitar movimientos espurios. Y Satanás dice, mira, aquí es fácil filtrar porque estos no están organizados. Aquí no hay ni nadie para proteger ni guardar la grey. Dice, no, todos están al mismo nivel. Los reunimos informal. Muchos quieren hacer eso hoy en día. Los reunimos informar. Nadie tiene puesto porque eso es volver a la organización antigua. Bueno, pero este concepto está basado en la Biblia. ¿Ok? Esto es para proteger la iglesia y es organizado a través del patrón, el modelo bíblico y celestial. Hay todo un orden aquí y tiene un propósito acá. Dice para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Sigue diciendo. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas. Dice, a fin de que no se quebrante el sistema de organización. Dice, el orden fue edificado por un labor. ¿Qué dice aquí? ¿Un labor qué? Sobria y cuidadosa. Mira lo que dice. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean, ¿qué desean? Controlar la obra en este tiempo. Cuando no hay organización, se hace fácil a individuos a venir y tomar control sobre la obra. Y por eso hay que ser organizado para proteger en contra del poderío de tomar las obras y tomarlos en sus manos y controlar. Puede ser un individuo, puede ser dos, puede ser pocos individuos que se juntan, pero quieren controlar lo que la obra está haciendo. Esto lo hemos visto en el pasado. Cuando mencionamos la historia de Edson White, vimos que en Battle Creek había pocos hombres que realmente estaban controlando y no apoyando la obra que Dios estaba deseando que se hacía en el sur de los Estados Unidos y la obra de sostén propio que estaban haciendo Edson White y Will Palmer. Y hay muchos más, ¿verdad? Otros ejemplos de eso mismo que podemos dar. Dice aquí, Evento de los últimos días, página 48, dice, algunos han sostenido, mira, esto aplica más hoy que en ningún otro momento en la historia, porque algunos no han sostenido, sino están predicando y están diciendo que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, ¿qué tiempo estamos ahora? El fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización que... entonces no hay que pertenecer a ninguna organización religiosa. Porque estamos cerca al fin. Y eso de venir a hacer cultos organizados y estar organizados como grupo, como iglesia, no, ya estamos en el tiempo del fin. Eso ya no hay que hacerlo. ¿Qué me dice la cita? Dice, pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como cada hombre sea independiente. No existe. Y tú ves muchas veces que hay uno o dos personas y dicen, no, aquí no hacemos iglesia en nuestra casa toda la semana. No vamos a juntarnos con nadie, no creemos en eso, porque entonces comienza, ¿verdad?, el poderío despótico. Entonces, si lo juntamos un grupo de 5 o 10 personas de más, hay que coger un tesorero, hay que coger un anciano, y ya no estamos para eso, estamos al fin del tiempo.
Estamos en el fin del mundo. El Espíritu de Profecía o la Biblia apoya esa idea. Que cada cual haga independientemente lo que quiere. ¿Cómo sería la iglesia de Dios? ¿Cómo se manejan los recursos, mis hermanos? Que cada cual localmente dice, no, yo con mi diezmo, yo lo hago lo que quiero con mi diezmo, lo tiro por acá, para allá. No hay unidad ninguno, no hay plan de trabajo juntos. Eso no es así, mis hermanos. Dios nunca ha permitido, es más, esta palabra es independiente. Si tú tomas esta palabra, te hace una búsqueda cada vez que se usa esa palabra, el espíritu de profecía está hablando en contra de tal espíritu. A muchos les gusta usar esa palabra como si fuera la verdad presente. No somos independientes. Mira, sostén propio no quiere decir independiente. No es lo mismo. No es lo mismo. Y hay personas que se consideran, y hay iglesias que se consideran independientes y dicen, no, es que somos una iglesia. Mira esto, vamos a regresar aquí por un segundo. Hay iglesias que dicen, no, estamos organizados. Dicen, tenemos un pastor, tenemos un anciano, tenemos un diácono tesorero y tenemos 200 miembros o 100 miembros. Pero no pertenecemos a ninguna organización religiosa, porque eso sería formar la imagen de la bestia. Entonces somos una iglesia, pero no compartimos con ninguna otra iglesia en el mundo. No trabajamos en unidad porque nosotros somos los únicos que predicamos la verdad presente. Y no hay que estar unidos con ninguna otra iglesia. Ustedes no ven que nosotros cada semana, a pesar de lo pocos que somos aquí, mencionamos la unidad que tenemos con las otras iglesias en los diferentes países del mundo. Y nosotros comenzamos, ¿verdad?, meditando los sábados la conexión que tenemos con los otros santos de la tierra, las otras congregaciones, los otros hermanos, los hermanos de Panamá, los hermanos de Cuba, los hermanos de Estados Unidos, lo de Ecuador, lo de donde quiera. ¿Por qué? Pues estamos unidos en lo mismo. Quizás ni siquiera personalmente lo conocemos. Pero llevamos el mismo propósito. Llevamos la misma unidad que ellos. Y la iglesia de Dios es un cuerpo unido. No hay que aislarse de todo el resto del mundo y decir, no, pero no tenemos interés en tener ninguna unidad con ninguna otra iglesia ni grupo. Solamente lo atendemos aquí localmente y no nos importa el resto del mundo. Dice aquí, Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos. ¿Qué dice Primera de Pedro? Yo anciano también como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora te pregunto, ¿Pedro fue el primer papa o fue un anciano? ¿Y sería malo tener ancianos? ¿O los ancianos tienen un propósito? ¿Cuál es el propósito de Pedro aquí? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Verdad? A Pedro, apacentar mis ovejas. Y los ancianos están ahí para guardar, para proteger, ¿verdad?, la grey contra de los lobos rapaces, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Lo interesante es que Jesús le dijo esto a Pedro y ahora Pedro le está diciendo, ¿verdad?, a las iglesias, cuidando de ella. Y no por qué, no por fuerza. Bueno, aquí vemos problemas también, ¿verdad?
Porque a veces decimos, bueno, la iglesia tiene que ser organizado, vamos a organizar, aquí cogemos, ¿verdad? Un director espiritual, un líder que entendemos que lleva las características y todo esto. Pero entonces cuando toma el poderío el hombre, a veces lo que hace es reinar a las fuerzas, ¿verdad? En la iglesia, y no quiere servir la iglesia, sino que la iglesia le sirve al anciano o al pastor. Y eso no es el orden bíblico. El anciano o el ministro o el obispo o el pastor está en la iglesia para servir a la iglesia, para servir a las familias, a los matrimonios, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los feligreses. Y a veces vemos todos al contrario, ¿no? Vienen toda la iglesia para adorar al ministro. Y cuando llega el ministro por ahí, no, espérate que llega el pastor de la iglesia allí, sirve de lo mejor que hay. Ok, está bien que lo traten bien con respeto, pero no lo adoren. No lo adoren. Y es más, debe venir a su servicio. Sigue diciendo aquí. Tenga cuidado de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente. No porque ganancia deshonesta, sino con ánimo. Tú sabes que los ministros en estos últimos días van a ser muy probados. Se ha permitido a través del tiempo que hombres que no son verdaderos se manifiesten, pero al fin serán probados. Si son ministros del evangelio porque quieren servir a Dios, y si son siervos de los feligreses, o si son, ¿verdad? Hombres que buscan ganancias y riquezas, y cuando faltan las ganancias se van huyendo y ya no van a estar. Van a ser probados. Dice 1 Pedro 5:3, dice, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí ya tenemos varios problemas. La Biblia y la Escritura está atendiendo los dos extremos. Uno, aquellos que no quieren organizar y no dicen que no hay necesidad. Otros que se organizan pero abusan del poderío. Sobre la heredad de Dios, ¿verdad? No teniendo señorío sobre la heredad de Dios, ¿verdad? Gobernando a los hermanos. Mira, yo a través de los años yo he visto muchas iglesias donde están inconformes y realmente están maltratados, descuidados completamente de su liderazgo, especialmente de su ministro. Y los feligreses realmente no tienen ni una idea qué pueden hacer, ni qué deben hacer. Ni siquiera se dan cuenta que deben hacer algo. Ellos se creen que eso es así y hay que aceptarlo así como es. Porque dicen, no, el ministro dice que esto es así, así, así. Mira, mis hermanos, ¿quién decide en la iglesia cómo son las cosas? ¿El cuerpo mayor o el cuerpo menor? ¿Cuál es el cuerpo mayor en la iglesia? Hay el ministro, hay la junta y hay la iglesia en pleno.
¿Cuál es el mayor? El ministro. El ministro es un individuo, solo uno. La junta. Bueno, la junta debe tener más votos, más poderío que el ministro, porque es un cuerpo colectivo de personas. Pero muchas veces vemos que el ministro es que gobierna la junta. Él va a la junta y se sientan toditos, pero toditos son adoradores del ministro. Y él va a la junta y dice, ok, aquí estamos, vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Quién está de acuerdo? Y hasta en su mente, si se oponen, no se atreven a decir nada. Y la iglesia en pleno ve que el ministro gobierna la junta. Entonces la iglesia en pleno puede decir a la junta y al ministro, mira, no queremos más. Pero tampoco no dice nada. Eso no es el orden de Dios. Dios ha protegido a través de la organización el poderío despótico. Y por eso mismo debemos hacerlo organizado. Bueno, vamos a ver eso a través del estudio. Dice aquí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dice aquí, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Cristo. Ok. Entonces, ellos están ahí, ¿verdad?, para apacentar las ovejas, pero no para gobernarlos. Dice aquí, igualmente, ¿quieres? Jóvenes. A mí me encanta que se usa este lenguaje ahora, porque hay un mensaje para la juventud también. Dice, estad sujeto ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Por qué? Y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad, porque Dios, ¿qué dice aquí? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los jóvenes sujetos a los ancianos, porque los ancianos, ¿verdad?, están ahí como guías, líderes espirituales, pero no es que los ancianos deben gobernar a nadie, sino que dice aquí que todos deben ser sumisos unos a otros. Es como el matrimonio. Dice que la esposa debe ser sujeta al esposo, pero también dice que debe estar sumisos uno al otro. O sea, el uno no debe gobernar la otra. Voy a leer un poquito sobre la historia de la organización dentro del movimiento adventista. Este libro describe muy bien la organización. En este capítulo dice el Gran Movimiento Adventista, la página 296. Dice el pastor White o Jaime White sobre la organización. Dentro del movimiento adventista, el que realmente sacó bíblicamente este tema de la organización era el pastor Jaime White. En la semana que viene vamos a hablar mucho más de Jaime White. Dice, lo siguiente del pastor Jaime White sobre el tema de la organización y la disciplina apareció en el Review o el Review and Herald del 4 de enero de 1881. Noten bien la fecha, 81. ¿Qué año se organizó la iglesia adventista? 63. Sí. Dice aquí, la organización, dice Jaime White, la organización fue diseñada para asegurar la unidad de acción. ¿Por qué tenemos organización? Para que si hacemos obra misionera, salimos juntos
hacer obra misionera. Si hacemos evangelismo, trabajamos juntos. Si hacemos cualquier cosa, adoración, adoramos en unidad de acción. Simplemente, mis hermanos, Ronnie se puede quedarse en su casa y dice, no, yo voy a adorar aquí en mi casa, solo. Charlene se queda en la de ella, Alicia en un monte. Joan en la casa de ella, Miguel por otro lado. Yo en lo mío. Pero hay unidad de acción y dice, y como protección contra ¿de qué? Fraudes. Ahora, Satanás quiere traer fraudes en la iglesia, ¿sí o no? La mejor manera que él puede entrar a traer su fraude es si no estamos organizados. Mira, yo he ido a iglesias y grupos que nos han dicho, no queremos eso, ser organizado, eso es como política. Y dice, no, aquí queremos, mira, el que quiere venir a predicar, mira, ahí está abierto, está libre el espacio, el que quiera que venga. ¿Sabes? Una vez yo escuché eso y yo le pregunté a la persona y él dije, mira, ¿y qué van a hacer cuando comienzan a traer falsas doctrinas y engañando a la gente allí en su grupito? ¿Van a hacer algo o solamente los van a permitir que siga adelante? ¿Y qué van a hacer? ¿Y cómo lo van a hacer? Porque si no están organizados, ¿quién va a determinar? Es más, debemos determinar antes que invitamos a una persona que venga, ¿verdad?, a hablar la doctrina que vas a hablar. ¿Qué es lo que vas a hablar? Y si la doctrina que lleva esa persona es la sana doctrina. Si no, traemos a alguien a engañar a todo el mundo acá. Dice aquí, nunca tuvo la intención de ser un látigo para obligar la obediencia, la organización, sino más bien para la protección del pueblo de Dios. Cristo no empuja a su pueblo, lo llama. Dice, mis ovejas me conocen. ¿Por qué? Escuchen mi voz y me siguen a su propia voluntad. ¿Verdad? Bueno, ya dice exactamente eso ahí en la cita, ¿no? Dice, nuestra cabeza viviente toma la iniciativa y llama a su pueblo a seguirlo. Dice en Mateo 23:11, dice, el que es mayor entre vosotros debe ser el gobernante. Así dice. El que más tiene poderío o el más que tiene el estatus social. ¿Ah? El mayor dentro de vosotros. Entonces, mira, hermano, yo veo un fenómeno dentro de las iglesias donde la persona que tiene el rango más alto social, o sea, el más que tiene puesto social habla, o que gana dinero, siempre es el anciano. O es el líder de la iglesia. Y en muchos casos, los diáconos son los más pobres de la iglesia. Mira, mis hermanos, el gobierno de Dios no es de esa manera. Dice que el mayor de ellos, si es el anciano, si es el ministro, si es el pastor o si es cualquiera de esas personas, debe ser un siervo de Dios para su servicio. No que usted se prestan para servirme a mí, sino que yo te tengo que servir a ti. Ahora, muchos desean el puesto. Yo he visto, mira, iglesias, estoy hablando de adventistas, que cuando es tiempo de votación para los puestos, hacen campañas. Van de casa a casa y tratar de, ¿verdad?, hablar con las personas para que le prestan y que le brindan su apoyo.
Dice Primero Escritos de esta manera. La página 100 de Primero Escritos. Dice, la iglesia debe recurrir a la palabra de Dios y establecer en el orden evangélico que ha sido pasado por alto y descuidado. El orden evangélico en la iglesia, ¿qué le ha pasado? Ha sido pasado por alto y descuidado. Dice, esto es indispensable para introducir la iglesia unidad y fe. No hay otra manera de tener unidad en la iglesia. Quiero enseñarles aquí y mostrarles la postura del George Storrs. Esto fue escrito en 1844. Muchas de las personas que estaban dentro del movimiento adventista estaban en contra de la organización. Una gran parte de personas. Y creían y predicaban igual que muchos hoy en día, que si la iglesia se organiza, hace algo malo. Y también si se organiza bajo las leyes del Estado especialmente, hace algo malo. Pero yo te pregunto, ¿Inspiración estaba de acuerdo que se hiciera esta organización? ¿Y con qué propósito? Bueno, dice aquí, lo siguiente de George Storrs, escrito en 1844, mostrará lo que se enseñaba respecto a la organización. Ahora, nos acordamos algo. El movimiento adventista era muchas personas de diferentes organizaciones o diferentes iglesias unidos. Pero no había nada formal. Dice aquí, a quienes se habían separado de las iglesias bajo la proclamación del avenimiento. Dice aquí, cuídense de no procurar organizar otra iglesia. Noten bien, mis hermanos. Recuerdan, ellos tienen su membresía en la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia de Conexión Cristiana, aunque muchos de ellos fueron borrados de esa iglesia, pero dicen, cuídense de procurar organizar otra iglesia. Dice, ninguna iglesia puede ser organizada por la inversión del hombre, sino que llega a ser, ¿qué cosa, Yalín? Babilonia, en el momento que se organiza. Hay muchos por ahí diciendo eso hoy en día. Yo te pregunto, ¿qué quiere decir Babilonia? ¿Qué quiere decir? Confusión. ¿Tú crees que organizar nos convierte en Babilonia? ¿Qué piensan? ¿O sería al revés? Dice, el Señor organizó su propia iglesia con los fuertes vínculos del amor. Dice, más fuertes no se puede hacer. Dice, y cuando tales vínculos no se pueden sostener a los profesos seguidores de Cristo, dejan de ser seguidores y caen del cuerpo en consecuencia. Mira lo que sigue diciendo. Bueno, eso fue George Storrs. Pero mira lo que dice Testimonio para la Iglesia, el volumen 1, página 245. Dice, y mira la fecha que se escribió, el 3 de agosto de 1861, antes que se organizaron en 1863. Se me mostró. ¿Quién está hablando aquí? Inspiración, ¿no? ¿Quién le había mostrado el NGDY? ¿Quién? El Espíritu Santo. Se me mostró que algunos habían temido que nuestras iglesias se conviertan en ¿qué? En Babilonia, si se las organizaba. ¿Quién había dicho eso anteriormente?
uno de ellos fue, pero era la postura de muchos. En el momento que se organiza, llega a ser Babilonia. Pero mira lo que dice Inspiración. Se me mostró, algunos tenían esta postura, dice, pero las iglesias de la zona central de Nueva York, que allí estaban muchos que estaban diciendo esto, ya han sido una perfecta Babilonia o confusión. ¿Por qué? Porque no estaban organizados. Y si no hay organización, lo que trae es confusión. Dice ahora, a menos que las iglesias sean organizadas para continuar su marcha y poner en vigilancia el orden, no tiene ninguna esperanza. ¿Para qué? Para el futuro. Y serán, ¿cómo van a terminar? Esparcidas en fragmentos. Va a haber una por acá, desconectado a la otra por allá. Nunca trabajarán juntos. Nunca llevará unidad de acción. Y terminará ellos sin futuro y serán esparcidas en fragmentos. ¿Tú crees que una iglesia de esta manera terminará la obra que hay que hacer en este mundo? Jamás. Jamás. Por eso nosotros buscamos la unidad, ¿verdad?, de aquellos que están en nuestra fe, en la sana doctrina. Y nos apoyamos en ellos. Quizás somos aquí, en este lugar, somos pocos. Y no sabemos dónde aquí mismo, donde vivimos, hay otros. Pero buscamos la unidad con ellos. Y buscamos la unidad con otros también que viven quizás en otro país, en otro lugar. Y queremos pregonar el mismo mensaje. Queremos hacer la misma obra. Queremos hablar el mismo lenguaje y llevarlos al mundo. Dice Testimonio para los ministros, página 24, dice, hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros como pueblo. Esto fue más o menos 40 años después del año 1863. Dice, ¿qué dice acá? A ver si me ayudan. Yo fui una de las personas. ¿Quién está hablando? Que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. El hermana White tuvo parte en eso. ¿Ella estaba de acuerdo que se organizan o lo hicieron en contra de la voluntad de Dios? Conozco las dificultades que hubo que enfrentar, los males que ella estaba llamada a corregir. La organización he sido llamado a hacer, ¿qué? A corregir. Y he vigilado la influencia de la organización con respecto al crecimiento de la causa. Dice, en la primera etapa de la obra, Dios, ¿quién? Dios nos dio luz especial sobre este punto. Esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Debemos buscar la luz, mis hermanos. Busquen la luz que Dios ha dado referente a este tema. Dice así, a medida que nosotros, a la medida que nuestros miembros fueron aumentando. Cuando hay un aumento de números, hay más necesidad de ¿qué? Esto da hasta miedo a veces, lo que estamos considerando, porque mira, escúchame algo. Yo conozco, hay grupos que no quieren crecer. Porque no quieren tener que organizarse. Ahora, ¿cuál es la meta y el objetivo del evangelismo? O de ser iglesia cristiana. ¿Cuál es el punto?
¿A qué se debe llegar? ¿A crecimiento? ¿Qué piensan? ¿Debemos crecer? A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resulta evidente que sin alguna forma de organización habrá gran confusión y la obra no se realizará con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministro. Otro problema, ¿verdad? Que las iglesias quieren ministros y personas que trabajan tiempo completo en la obra de Dios a su servicio, pero no quieren sostenerlos. No quieren tener que mantenerlos a ellos. Dicen, no, váyase a trabajar. Ajá, pero entonces no pide que ellos estén dispuestos a su disposición cuando lo quieran, porque entonces, o sea, o tienen que dedicar su vida a trabajar, pero ya no van a poder ser ministros. Por eso el sistema de diezmos y ofrendas, vemos en la Biblia, se sostiene a los levitas por su tarea y trabajo fiel en el santuario. Pero bueno, el hombre ha jugado mucho con esto hoy en día también, porque lo que hace es, quiere trabajar un trabajo afuera y también quiere colectar diezmos y ofrendas también. O sea, quiere que el trabajo, el labor de la iglesia es como un trabajo part-time para el fin de semana y durante la semana trabaja en un pizzero o una fábrica o algo, tú sabes. Y no es así, hermano, no es así. Dice aquí, para dirigir la obra en nuevos territorios tiene que ver ¿qué? Organización. Dice, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros ¿qué? De miembros indignos. Hay que proteger la iglesia en contra ¿qué? O a los ministros contra ¿qué? Miembros indignos. Tú sabes que no se puede implementar o imponer disciplina si no hay organización. ¿Tú te imaginas aquí no nos organizamos? Solamente nos reunimos informalmente. Y hay algunas personas que viven abiertamente en el pecado aquí. Y quiere participar así, desde el púlpito, del frente. Cuando él quiere, dice, no, esto es informal, yo puedo hacer lo que me da la gana a mí. Ustedes me pueden votar. ¿Qué autoridad tenemos a sacar a la persona de participar de esa manera? Ninguna. Tiene que ver organización para imponer disciplina. Ahora la iglesia se reúne y nos ponemos de acuerdo. Bueno, mira, este hermano lo queremos mucho, deseamos su salvación, pero en esta condición moral no puede, ¿verdad?, a participar porque eso nos lleva al Espíritu de Dios de vivir de esa manera. Hay que imponer disciplina, mis hermanos. A la iglesia no le gusta el asunto de disciplina, pero hay que imponer disciplina. Dice aquí, para retener las propiedades de la iglesia. Yo te pregunto algo. Compramos una iglesia porque es verdad, como nosotros nos reunimos todos los sábados, sería mejor comprar una iglesia. O vamos a decir que nos regalen un terrenito con un edificio. Y dice, mira, para que ustedes, o alguien de los miembros tiene un terrenito, dice, coge esa parte para la iglesia. En vez de pagar rentas todos los meses. Buena idea, ¿verdad? Ajá. Y esa iglesia o esa propiedad debe ir en el nombre mío. ¿O en nombre de quién debe ir? Déjame decirle, si va en el nombre mío, es mío. Y yo he visto eso, hermano. Yo he visto propiedades propias donde están en nombre de la persona y tienen iglesia ahí. ¿Tú sabes cómo lo dicen los miembros? Y tienen que trabajar aquí en la iglesia porque lo están preparando muy lindo y todo. Pero los hermanos dicen, no vamos a aportar nada ahí. Eso es tuyo.
O si no, que los hermanos quieren hacer algo en la iglesia y el dueño o el que está en el nombre dice, no le gusta la idea. ¿Qué va a decir él? No, allá ustedes hagan lo que quieran. ¿Tú crees que va a decir eso? No, dice, no, aquí el que mando soy yo, está en el nombre mío. Entonces, ¿la propiedad debe estar en nombre de quién? De la iglesia. De la iglesia. Cosa que cuando yo no estoy, o si yo me fui, o me muero, o apostaté de la fe, queda con la iglesia. ¿Verdad? Esta cosa es importante, mis hermanos. Dice, para la publicación de la verdad por medio de la prensa, o sea, de las imprentas, y para muchos otros objetivos. Hay que considerar estas cosas. Dice, un endoso, la organización legal. Dice, durante el verano de este año hubo liberaciones más o menos amistosos sobre este tema en el Review o Review and Herald. Dice, en una reunión general, los representantes de nuestro pueblo de Michigan, en varios otros estados, celebrada en Battle Creek desde el 28 de septiembre hasta el 10 de octubre, hubo consideración sincera del tema. Dice, y un análisis completo y libre de la organización legal con el propósito de mantener las oficinas y otras propiedades de la iglesia. Dice, casas de reuniones y etcétera. Dice, esta discusión se encuentra plenamente desarrollada en el Review, volumen 16, número 21, 22, 23, publicados el 9, 16, 27 de octubre de 1860. Vinieron a considerar, mira, las imprentas, las propiedades, las iglesias, ¿en quién debe de estar el nombre? Bueno, debemos formarlo legalmente, ¿o qué? Dice, como resultado de estas reuniones, ¿verdad? Dice, se votó en forma unánime organizar legalmente una asociación publicadora. Unánimemente, todos juntos estaban de acuerdo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, ¿qué vemos? Que si vamos a predicar el evangelio eterno en todo el mundo, va a tener que ser de una manera organizada. Va a tener que ser de una manera, mis hermanos, que se puede imponer disciplina y orden en la iglesia. No es para el poderío ni es para gobernar, pero los puestos todos para el servicio de los hermanos. Si hay un diácono en la iglesia, que aquí hay un diácono en la iglesia, el diácono está para el servicio de la iglesia. Si la secretaria está aquí, ella está trabajando. Mira, la secretaria no trabaja por el pastor y no trabaja por el anciano. La secretaria trabaja para Dios, para organizar la iglesia y para los hermanos en el lugar. Así que, mis hermanos, vamos a seguir la semana que viene. Vamos a ver unos ejemplos la semana que viene de la disciplina. De la disciplina que hubo. Tenía que ver disciplina y tuvo que ver veces donde, ¿verdad?, se tomaba personas y decir, bueno, ya no puede. O sea, esto es parte, la disciplina es parte del orden de Dios. Y tiene que ver organización. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Los saludamos a los hermanos cerca y lejos, aquellos de la fe, ¿verdad? De nuestra fe, aquellos que se unen en este mismo tiempo para adorar a nuestro Dios. Y más adelante en el día de hoy, nos damos un fuerte abrazo desde aquí, ¿verdad? Y que deseamos la unidad con ellos, ¿verdad? Y que podemos aquí en esta partecita, en esta isla pequeña, ¿verdad?, hacer nuestra parte y también estar unidos
a aquellos que están en otros países, en otros lugares, para llevar el evangelio eterno a todo el mundo y predicar la verdad presente antes que Cristo venga. Gracias, mis hermanos. Veremos más adelante. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Postramos a aquellos que puedan y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, las infinitas gracias, Señor, que podemos venir, Señor, y abrir tu palabra para tomar los consejos, Señor. Pedimos, Señor, en esta iglesia, por lo menos, que podemos ser correctamente organizados, que podemos ser organizados según el modelo bíblico, Señor, que puede ser para los servicios de la iglesia y para el servicio de nuestro Dios, Señor. Pedimos, Señor, que podemos tener el orden, que ese orden y organización puede servir para la predicación del evangelio eterno en este mundo. Que podamos demostrar que no somos ramas extraviadas, que no tengamos espíritu ni mentes independientes donde se basan individuos, sino que el cuerpo de Cristo es un cuerpo organizado, un cuerpo colectivo, y nos unimos a ese cuerpo, Señor. Sella a tu iglesia en estos últimos días, Señor. Capacítalo para hacer la obra que tiene que hacer. Pedimos las bendiciones el resto de este día sábado, y también por nuestros hermanos que están en otras partes adorando también. En el nombre de Jesús. Amén.